Escucha, pues. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar la grabación para empezar la clase. Voy a proyectar y empezamos. Eh, Buenas tardes otra vez a todos. Vamos a hablar sobre el medio interno. Eh, Tocamos sobre el medio interno en el capítulo de nefrología también porque dentro del medio interno, o sea, en la insuficiencia renal también hay alteración del medio interno. Sin embargo, hay varias situaciones que alteran el medio interno y estuvimos hablando de la osmolaridad y de muchos componentes que ya es momento de que ustedes puedan tener mejor introducción a esos temas. Entonces, cuando hablamos del medio interno hay que tener en cuenta también un concepto que es la osmolaridad, ¿verdad? La osmolaridad depende de los solutos que se encuentran dentro del plasma. Y esa osmolaridad dentro del plasma es lo que hace que la sangre tenga una característica especial y pueda ser retenida en el torrente circulatorio. Cuando esa osmolaridad aumenta, atrae más líquido y cuando disminuye, entonces hace que se fugue más líquido del espacio intravascular. De ahí la importancia de la osmolaridad. Dentro de la osmolaridad hay tres componentes importantes: el sodio, la glucosa y la urea. La glucosa y la urea en una persona que no es diabética, en una persona que no es renal o que no tenga alguna deshidratación, prácticamente nunca va a estar alterado, ¿verdad? Y entonces ahí el componente más importante sería el sodio. Entonces, cuando el sodio disminuye, la osmolaridad disminuye y cuando el sodio aumenta, la osmolaridad aumenta. Sin embargo, con la glucosa y la urea ocurre que cuando aumenta la glucosa, aumenta la osmolaridad, o cuando aumenta la urea, también aumenta la osmolaridad. Solo que no ocurre en ese sentido de que disminuye la osmolaridad cuando disminuye la glucosa en el sentido de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales para la osmolaridad dentro de la sangre? Suele ser de 275 a 295. Esto es un valor normal de la osmolaridad. Si está menos de 275 hablamos de un estado de hipoosmolar, y si está mayor de 295 hablamos de un estado hiperosmolar. Bueno, entonces, entendiendo este concepto ya podemos estudiar algunos componentes del medio interno como ser el sodio. Los trastornos del sodio ocurren cuando disminuyen los valores en el plasma o aumenta. Entonces hablamos de hiponatremia cuando está disminuido y de hipernatremia cuando está aumentado. Les recuerdo que pueden activar su micrófono ante cualquier inconveniente o duda o escribir en el chat para yo poder aclararlo o hacer las modificaciones de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Bueno, la hiponatremia hay que hacer la valoración de la hidratación para poder estudiarlo y saber la causa que le están produciendo. Si yo estoy ante la presencia de una persona que está deshidratado, entonces estoy ante una persona con hipovolemia. Una persona deshidratada, ¿verdad? Por varias situaciones, ¿qué son los síntomas típicos o los signos típicos o lo que más se encuentra o se tiene que buscar en una persona que se piensa que tiene una hipovolemia? Y para eso puede decir, es una hipovolemia, tiene sodio bajo, entonces es una hiponatremia hipovolémica. Y esos son la sequedad de la piel y la mucosa, hipotensión arterial, taquicardia y disminución de la presión venosa central. Ahora, digámosle que, entonces, ¿qué pasa si eso es lo que tiene? Se tiene que reponer líquido, ¿verdad? Para poder solucionar esa situación, ¿verdad? Entonces, normalmente esta persona se le hidrata, ¿verdad? Con suero fisiológico, y en ciertas situaciones incluso puede requerir suero hipertónico. ¿Qué pasa si esa hiponatremia se debe en personas que tienen exceso de líquido? Entonces hablamos de una
hiponatremia, hipervolemia. ¿Cómo van a estar estas personas? Estas personas van a estar edematizadas, pueden tener ascitis, pueden tener ingurgización yugular. Entonces hay que tratar la causa que lleva a esos edema. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una descompensación que lleva a una ascitis, a un edema, ¿verdad? Por ejemplo, una insuficiencia hepática o una alteración que lleva a eso. Una insuficiencia renal que de repente no se pueda eliminar líquido. Entonces hay que tratar la insuficiencia renal. Bueno, descartando esa situación, no tiene hipovolemia, no tiene hipervolemia, entonces estoy ante un paciente con hiponatremia euvolémica. Entonces, la persona con hiponatremia euvolémica siempre van a tener hipoosmolaridad. O sea, su osmolaridad va a estar bajo porque se acuerdan que en la fórmula el sodio era que podías, si aumentaba la osmolaridad y si disminuía la osmolaridad. Entonces se entiende que en la hiponatremia siempre va a haber una hipoosmolaridad. Cuando hay una hiponatremia euvolémica hipoosmolar, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que medir el sodio en la orina. Si el sodio en la orina está disminuido, entonces hay que reconsiderar esa hipo o hipervolemia. Probablemente no le evalué bien al paciente, no era muy sintomático, algo habrá pasado. Entonces, por eso pensé que era una euvolémica. Entonces tengo que replantear y ver si es una hipovolémica o una hipervolémica. Si el sodio en la orina es mayor a 20, entonces se tiene que pensar en el probable síndrome de secreción inadecuada de ADH. Suele ser muy frecuente en personas con traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? O de repente algunos tumores en otra área o algún tumor cerebral. Entonces, cuando tengo esta situación, hay que investigar causa subyacente. Entonces, se tiene que considerar pedir una tomografía de tórax, de abdomen, de pelvis y de cráneo, dependiendo de la circunstancia. Entonces, de esa forma se tiene que plantear una hiponatremia. Cuando evalúo una hiponatremia, yo tengo que conocer las clasificaciones de la hiponatremia. Estábamos hablando de acuerdo a la osmolaridad, ¿verdad? De acuerdo a los valores del sodio, nosotros podemos dividir a la natremia en una hiponatremia leve, moderado o severo. Si los valores de sodio, que dijimos que los valores de sodio tienen que ser mayores de 135, si es menor de 135, pero mayor a 120, estamos ante una hiponatremia leve. Si los valores son entre 120 y 110, estamos ante una hiponatremia moderada. Y si estamos ante una hiponatremia entre 110, menor a 110, estamos ante una hiponatremia severa. La hiponatremia severa constituye una emergencia médica, ¿verdad? Entonces, una persona con hiponatremia puede entrar en coma y puede morir justamente por esa hiponatremia. Es algo que se debe de corregir, se tiene que controlar y se tiene un mecanismo específico de cómo hacer esos controles. La otra forma de evaluar la hiponatremia es mediante la osmolaridad. Entonces, puede ser hipertónica cuando la osmolaridad está aumentada. ¿En cuál está aumentada? En la deshidratación, por ejemplo. En la hipovolémica, por ejemplo, puede haber una hipertónica. Hipotónica o osmolaridad normal puede haber en las personas con euvolemias o en las personas que tengan edema por una anemia por hemodilución. Entonces, según la velocidad de instalación, puede ser una anemia que la persona ya estaba teniendo hace varios meses o una hiponatremia que se está empezando ahora.
Entonces, ¿por qué es importante tener el concepto? Si una persona tiene una anemia severa, tiene que ser corregido de forma inmediata y de forma vigorosa, ¿verdad? Si la hiponatremia es aguda, yo puedo agarrar y corregir un poquito más rápido. Si es crónica, la corrección tengo que hacer más lenta. Entonces, en una hiponatremia, en una hiponatremia, eh, en una hiponatremia severa, entonces, y si es agudo, yo puedo corregir más rápido y si es crónico, tengo que corregir más lento. La corrección no debe de ser mayor de 10.000 equivalentes por día. Si se hace eso, puede llevar a una alteración. Lo que hace la corrección rápida de una hiponatremia, llevar a valores muy rápido, a valores normales o a excederse el valor de referencia normal, puede llevar a una enfermedad que lo que hace es produce una desmielinización de las células neuronales del sistema nervioso central y específicamente a nivel del puente cerebral. Por eso se le conoce como mielinosis pontínea. Y esto lleva a una discapacidad severa permanente. Incluso el paciente puede estar en coma o un estado vegetativo de por vida, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en el momento que se decide corregir el sodio. Entonces, para eso también hay otra clasificación que depende de la clínica. Si el paciente tiene síntomas o si el paciente no tiene síntomas. El paciente asintomático se puede tratar más lento, pero el paciente sintomático sí se puede tratar un poco más rápido. Entonces, el tratamiento agresivo con suero salino hipertónico solo se emplea en la hiponatremia sintomática de instalación aguda o cuando la natremia sea inferior a 110 miliequivalentes por litro. O sea, una hiponatremia grave, ya que puede producirse daño neurológico irreversible. Entonces, el déficit de sodio, o sea, ¿cómo yo calculo cuánto le voy a pasar de sodio a esa persona? Porque no es que en la sangre haya 110 y yo tengo que pasarle entonces 25. ¿Por qué no? Porque esos 110 que yo calculo es una 110 que está distribuido en todo el organismo. Entonces, yo tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, el déficit de sodio se calcula según esta fórmula que lo que se calcula el sodio a administrarse. Entonces, ¿cómo yo hago ese cálculo? Hay una constante que es 0,6 cuando es varón o 0,5 cuando es mujer. Se multiplica por el peso de la persona por la resta entre el sodio del plasma deseado y cuánto es lo que normalmente uno quiere. Lo que uno quiere, por ejemplo, si uno quiere, dice que podemos hasta 10.000 equivalentes corregir por día, entonces si la persona tiene 110, ¿cuánto sería el deseado para no producir mielinosis pontínea? Entonces sería 120. Entonces mi natremia deseada sería entonces 120 menos 110, entonces el valor de esa resta sería 10. Entonces se hace 0,9 por el peso por 10 y ahí me va a dar el sodio a administrar. Ahí me va a dar cuánto mide equivalente yo tengo que administrarle en 24 horas. Bueno, ahora, ¿cómo yo repongo eso que me da? Mediante un suero salino hipertónico al 3%. Pero ¿qué pasa? No viene, en la gran mayoría de los hospitales no viene esta presentación de suero salino al 3%. Pero ¿cómo se puede hacer esa presentación? Mediante el suero fisiológico que se da normalmente, se le administra 10 ampollas de 10 ml de cloruro de sodio al 20% y eso le transforma en un suero salino de 3%. Eso, entonces, me equivale a 494 mil equivalentes de sodio por litro,
¿Qué es lo que voy a ver? ¿Cuánto me sale acá para saber cuánto voy a administrar en 24 horas? Entonces, ahora vamos a hablar de la hipernatremia. La hipernatremia es la elevación del sodio plasmático, como estuvimos hablando. Entonces, esa elevación tiene que ser más de 145. Con esto entonces sabemos que el sodio normal va de entre 135 a 145. Menos de 135 es hipo, mayor de 145 es hiper, e implica siempre una situación de hiperosmolaridad. Entonces, si bien nosotros cuando hablábamos de hiponatremia, la osmolaridad puede ser normal, disminuida, aumentada. En la hipernatremia siempre la osmolaridad va a estar aumentada. Entonces, no tengan en cuenta esto. Les voy a hablar de cada uno de estos directamente. Cuando una persona tiene hipernatremia, hay que evaluar, así como estuvimos evaluando anteriormente, si hay una hipovolemia, una normovolemia o una hipervolemia. De la misma forma que estuvimos evaluando anteriormente. Entonces, si estoy ante una persona con normovolemia, tengo que evaluar si el problema es una hipernatremia por problemas renales o por problemas extrarrenales. Entonces, si el problema es renal, puede ser una diabetes insípida o una hipodipsia. Si la pérdida es extrarrenal, puede ser por fiebre, hiperventilación, ventilación mecánica. Normalmente, entonces, esta hipernatremia normovolémica se puede ver en pacientes críticos o en pacientes internados por otras causas, no específicamente de la natremia. Sin embargo, si tengo una hipovolemia, tengo que ver si el problema es por trastornos renales o problemas extrarrenales. ¿Qué puede hacer que una persona tenga hipernatremia? Por ejemplo, diuréticos osmóticos que haga que se pierda líquido, ¿verdad? Y entonces aumente el sodio, los diuréticos, post-obstrucciones intestinales o una insuficiencia renal. Los extrarrenales pueden ser por diarrea, por la utilización de laxante, vómitos, fístulas y en los grandes quemados. Cuando tengo hipervolemia, puedo tener por una situación iatrogénica. ¿Qué quiere decir? Que se le esté dando suero hipertónico o suero que tenga más de sodio de lo que el paciente necesita, o alguna medicación que hace que aumente el sodio. O puede ser por un hiperaldosteronismo o un síndrome de Cushing. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hipopotasemia. Bueno, la hipopotasemia se define como una concentración plasmática de potasio menor a 3.5 y también puede clasificarse como leve, moderado y grave. El problema de la hipopotasemia, los síntomas y el problema más a tener en cuenta o a encontrar es que la hipopotasemia puede producir debilidad muscular generalizada o puede producir lo que más se tiene miedo, una arritmia cardíaca, puede ganar una arritmia o puede producir un paro cardíaco en diástole. Entonces, normalmente, cuanto más severo la probabilidad de esas alteraciones es mayor.
Entonces, hablamos de una hipopotasemia leve cuando el potasio está entre valores de 3.5 a 3, moderado cuando está de 3 a 2.5 y grave cuando está menos de 2.5. ¿Cómo evaluamos una hipopotasemia? Entonces, estas son las causas normales de hipopotasemia. Primer punto, tengo que ver causas clínicas normales, ¿verdad? El paciente no está recibiendo mucho potasio, está teniendo diarrea y está perdiendo mucho potasio, o está recibiendo medicamentos como la insulina que me introduzca mucho potasio en la célula. Si no está ocurriendo eso, tengo que valorar la presión arterial. Si la presión arterial está normal o es bajo, entonces tengo que agarrar y evaluar el estado ácido básico de esa persona. Si el estado ácido básico está normal, tengo que evaluar su magnesio. Si tiene una hipomagnesemia, es una causa de hipopotasemia, entonces tengo que corregir el magnesio. O puede ser por exceso de aniones sin ácido. Por ejemplo, la presencia de penicilamina, o sea, consumir eso. Entonces, si el estado ácido básico está acidótico, entonces tengo esta posibilidad: una acidosis tubular, consumición de acetazolamida, eliminación de obstáculos, anfotericina B, cisplatino o exceso de aniones con ácido. Si tiene alcalosis, la persona puede tener volumen extracelular bajo, una hipovolemia eficaz o volumen extracelular normal. ¿Cuáles son las causas de volumen extracelular bajo con alcalosis? Diuréticos, tanto de ASA como la hidroclorotiazida, las tubulopatías. Y las causas de hipovolemia eficaz son la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, la que están relacionadas a volumen intracelular normal, perfusión de alcalinos. Bueno, si hay una hipertensión, estas son causas más raras de hipopotasemia, pero son situaciones muy puntuales que se tienen que tener en cuenta si nos presentamos a esa situación. Entonces, si hay una hipertensión, tengo que hacer el dosaje de renina y aldosterona. Si yo tengo aumento de renina y aldosterona al mismo tiempo, estoy probablemente ante una presencia de un hiperaldosteronismo secundario. Entonces hay que buscar tumor secretor de renina, estenosis arterial renal, coartación de aorta, isquemia renal o esclerodermia o hipertensión maligna. Si la renina y la aldosterona están bajos, en esta situación se llama pseudo hiperaldosteronismo y se debe por hipercortisolismo, por glicasina, por bloqueo enzimático por causa genética. Y si tengo renina baja y aldosterona alto, estoy ante un hiperaldosteronismo primario, donde la causa es un adenoma o una hiperplasia bilateral de forma genética de la parte renal. Entonces, así se evalúa una hipopotasemia. Ahora vamos a hablar de la hiperpotasemia. Entonces, se define cuando la concentración plasmática está mayor de 5.5. Entonces, ahora ya podemos saber
que el potasio normal va de 3.5 a 5.5, menor de 3.5 hipopotasemia, mayor de 5.5 hiperpotasemia. Y podemos dividirlo en leve, moderado y grave. La complicación más temida de la hiperpotasemia es la generación de una arritmia o de un paro cardíaco en sístole. Cuanto mayor la cantidad de potasio, mayor probabilidad que ocurra eso. Entonces, hablamos de una hiperpotasemia leve cuando el potasio está entre 5.5 y 6, moderada cuando está entre 6 y 7 y grave cuando está mayor a 7. El potasio mayor a 7, que no se puede regular inmediatamente con fármaco, es un criterio de diálisis. Entonces, cuando estamos ante la presencia de una hiperpotasemia, lo primero que tengo que hacer es descartar la pseudo hiperpotasemia. ¿Qué quiere decir? La pseudo hiperpotasemia es que me da un valor elevado de laboratorio del potasio, pero en realidad no es la cantidad de potasio que hay en la sangre, sino es un reflejo nada más. Y eso puede ser, por ejemplo, sueros hemolizados. O sea, cuando hay hemólisis libera potasio. Por ejemplo, si una enfermera o cualquiera agarra y quita sangre de una vena, normalmente se quita de la jeringa con la aguja. Bueno, y después cuando se va a pasar en el frasco para hacer la medición, cuando ustedes vayan al hospital, miren un poco qué es lo que hacen. Quitan la jeringa. ¿Para qué? Para que la sangre no pase con presión y no hemolice, y comienzan a enviar la sangre de forma lenta para que no hemolice. Si eso no se hace, puede hemolizar y me puede dar una pseudo hiperpotasemia. Otra causa de pseudo hiperpotasemia está la trombocitosis y la leucocitosis. En la pseudo hiperpotasemia, ¿qué se hace? No se corrige el potasio, porque el problema no es el potasio, sino está ocurriendo una enfermedad que me simule esa situación. Entonces, una vez descartado la pseudo hiperpotasemia, tengo que ir a buscar una hiperpotasemia real. ¿Por qué ocurre la hiperpotasemia? Por tres situaciones. Una disminución de la excreción urinaria de potasio, un aumento de la liberación de potasio desde las células y un aumento de aporte de potasio. Entonces, la disminución de la excreción urinaria de potasio, acá tenemos lo que toca actualmente, ¿verdad? La materia, ¿verdad? Una insuficiencia renal. Cuando una persona tiene insuficiencia renal, tiene disminución de la excreción de potasio. También puede ocurrir por una disminución del volumen circulante efectivo que hay en la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis. En el hipoaldosteronismo que estuvimos viendo, que también en el en fármacos, entre ellos los IECA, los beta bloqueantes, la espironolactona y la heparina. Y la otra situación era por aumento de liberación de potasio desde las células. ¿Qué situaciones hace que aumente la liberación de potasio desde la célula? La acidosis metabólica, déficit de insulina, hiperglicemia, aumento del catabolismo celular, ejercicio físico intenso, fármacos como beta bloqueante, agonista alfa-adrenérgico, sobredosis digital. Acá también podemos ver que los beta bloqueantes aumentan el potasio por dos mecanismos: disminución de la excreción urinaria y aumento de la liberación. Otro mecanismo es el aumento del aporte de potasio, y eso es producido por soluciones parenterales que se le dan a los pacientes como para alimentación o tratamiento, ingesta oral en jugos y suplementos orales de potasio, por ejemplo los energizantes que se utilizan después en los deportes.
Y por último, vamos a hablar sobre los trastornos del calcio. Entonces, con respecto al calcio, el calcio se encuentra en la sangre unido a un 40% con proteína plasmática, principalmente albúmina, y un 10% con pequeños aniones, entre esos fosfatos, citratos, sulfatos y lactato. El 50% restante circula libremente en forma iónica, siendo esta la única que atraviesa la membrana. Entonces, esta proporción se modifica según el pH. Si una persona tiene un pH alcalino, aumenta la unión del calcio a las albúminas y disminuye, por lo tanto, el calcio iónico. Entonces, aumenta el calcio unido a las proteínas y disminuye el iónico. Sin embargo, si hay una acidosis, ocurre lo contrario. Aumenta el iónico y disminuye lo unido a la proteína. Otra situación interesante a tener en cuenta es la vitamina D. La vitamina D es aquella vitamina que ayuda a que se pueda absorber y utilizar el calcio en el organismo. ¿Cómo uno obtiene vitamina D? Mediante la piel, ¿verdad? Produciendo una reacción química, ¿verdad? Por la radiación ultravioleta o mediante la ingesta de alimentos. Esa vitamina D entonces se transforma en la piel o se consigue, se llama 25 hidroxivitamina D. Esta, si va tiene que ir primero al hígado, entonces sufre una hidroxilación para después ir al riñón y sufrir otra reacción enzimática y transformarse en 1.25 dihidroxivitamina D, que es aquella vitamina D que es activa y que es biológica. Entonces, para que la vitamina D sea funcionante, tiene que pasar por el riñón, por el hígado y después por el riñón para ser activado. De ahí que se ve que en personas que tienen problemas renales y hepáticos puede haber alteraciones de la vitamina D. Bueno, teniendo este concepto, ¿por qué era importante eso? Porque la calcemia está regulada por la PTH, por la vitamina D y por la calcitonina en menor medida. Bueno, entonces, vamos a ver si se recuerdan. Histología y fisiología también. La PTH, ¿dónde se secreta? ¿Dónde se secreta la PTH? Paratiroides, profe. En la paratiroide. ¿Y la vitamina D? Acabé de decir. Hígado, profe. No, en la piel o se consume con los alimentos. Y por último, la calcitonina. ¿Dónde se fabrica calcitonina? Tiroides, né? Tireoide. La tiroide. ¿De cuál célula? De la tiroide. Parafoliculares. T parafoliculares. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien. Muy buena respuesta. Fueron más rápido que el del sexto, ¿eh? Están de felicitaciones lo del quinto. Excelente. Esa es la respuesta. Entonces, la liberación de PTH por la paratiroides
aumenta al descender el calcio iónico plasmático por medio de receptores sensoriales del calcio. La hipomagnesemia también estimula la liberación de PTH, pero si es grave y crónica la inhibe al igual que la hipermagnesemia. La vitamina D o colecalciferol es la que se obtiene de la dieta y de la producción cutánea que requiere exposición a la luz ultravioleta. Esta transformación, está formada en el hígado en calcidiol, que es la 25-dihidroxicolecalciferol, y esta en el riñón en calcitriol, que es la 1.25-dihidroxicolecalciferol, que es el metabolito activo. Este último paso es catalizado por la alfa-1 hidroxilasa renal, que es estimulada por la PTH y por los descensos de la calcemia y la fosfatemia, pudiendo afectar su función en pacientes con insuficiencia renal crónica justamente por esas alteraciones. Entonces, sabiendo esto, podemos hablar entonces de la hipercalcemia. La hipercalcemia se define como la concentración de calcio plasmático total superior a 10.5 y un calcio iónico y superior a 5.25. Entonces, ¿para qué sabemos estos dos valores? Porque esto me puede ayudar para diferenciar de la pseudo hipercalcemia. Hablamos de pseudo hipercalcemia cuando el calcio plasmático total está aumentado con calcio iónico normal. Entonces, los dos tienen que estar aumentados para entonces hablar de una hipercalcemia. Entonces, las principales causas son la hiperalbuminemia por deshidrataciones y rara vez los mielomas productores para proteínas y transportadores de calcio. Entonces, la hipercalcemia es menos frecuente que la hipocalcemia, pero cuando hay que pensar en cosas de repente un poquito graves o raras. Entonces, ¿cómo afrontar ante un paciente para saber la causa de hipercalcemia? Tenemos que preguntar si está consumiendo medicamentos o calcio, suplementos de calcio. Si está consumiendo eso, entonces se suspende la medicación. Si no está, hay que valorar los valores de PTH. Si los valores de PTH están aumentados, hablamos entonces de un hiperparatiroidismo primario. Aumenta PTH por hiperfunción de la glándula que hace que aumente el calcio. Hiperparatiroidismo primario. ¿Cómo se soluciona el hiperparatiroidismo primario? Cirugía. O sea, se retira la paratiroides. ¿Dónde era que estaba la paratiroides? ¿En qué parte del organismo está la paratiroides? ¿Dónde mismo está ubicado anatómicamente? Posterior da tiroides. En la parte posterior de la tiroides, así mismo. Entonces, lo que se hace entonces es una cirugía, sí. Mas, no caso, retiraria a paratireoides? Si el problema es una hipercalcemia, hay que, por eso, valorar una cirugía. Normalmente se puede quitar acuérdense que no, hay entre 4 o más glándulas paratiroides pequeñas en el cuello. Si el problema es que te está produciendo una hipercalcemia, puede ser un adenoma de la paratiroide y puede ser que involucre solo algunos de las tiroides, ¿verdad? Entonces, se valora, se hace estudio y se ve si eso es factible hacer. Porque si no, vas a morirte por hipercalcemia. ¿Se entiende? Sim, profe, porque sí. é incompatível, né, com a vida se for retirado, mas se for retirado todos, né, no caso. Sí, así mismo, si es retirado todo, así mismo. O sea, se valora y se ve cuál es que se puede retirar, así mismo.
Bueno, entonces, Gracias, profe. de nada, de nada. Bueno, la otra situación es que la PTH esté normal. Si la PTH está normal, entonces, y el calcio está aumentado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ver calcio en orina, y si el calcio en la orina me va a dar que puede tener una hipercalcemia, o sea, hipercalcemia, hipocalciuria familiar. ¿Qué quiere decir? La persona tiene una hipercalcemia porque no elimina calcio sobrante, entonces aumenta en el organismo. Si la PTH está disminuida, estas son las causas que pueden suceder. Entonces, puede ser que la persona tenga un cáncer de pulmón, entonces hay que pedir una radiografía de tórax, una tomografía, para buscar el tumor, porque puede ser que esté produciendo una hormona similar a la PTH, o puede ser un cáncer hueso. Entonces, si la persona tiene hipercalcemia, PTH descendido, y yo pienso que el problema es un cáncer de hueso, ¿qué es lo que pido? Aparte de radiografías, puedo solicitar fosfatasa alcalina, que está aumentado cuando hay destrucción ósea. Si pienso en mieloma, tengo que pedir marcadores de mieloma. Y si está aumentado el calcitriol, o sea, la vitamina D, puede ser linfoma o enfermedad granulomatosa. Otra situación que puede llevar a una hipercalcemia con PTH descendido es el hipertiroidismo. Entonces, ¿qué voy a tener para hablar que la causa del hipertiroidismo? TSH disminuido y T4 elevado. O puede ser por una insuficiencia adrenal, donde hay aumento de cortisol. En la insuficiencia adrenal, ¿qué es lo que hay? Hipercalcemia, PTH descendido y cortisol aumentado. Y por último, entonces, hablaremos de la hipocalcemia. La hipocalcemia es cuando la concentración de calcio plasmático total es menor a 8 o un calcio iónico es inferior a 4.65. Como puede ver, la variación del calcio plasmático total es poco, es mucho, es de 8 a 10.5. Sin embargo, el calcio iónico es de 4.65 a 5.25. Por lo tanto, esa variación del calcio iónico es mucho menos. O sea, la variación del calcio es muy sensible si yo evalúo desde el punto de vista del calcio iónico. Entonces, la hipocalcemia puede ocurrir por una insuficiencia de producción de PTH. Entonces estoy ante un hipoparatiroidismo primario. O una deficiencia de vitamina D, que desencadena una elevación compensadora de la PTH. Y entonces estoy ante un hiperparatiroidismo secundario. Esto nos permite, nos permite clasificar a la hipocalcemia en hipocalcemia con PTH baja o PTH alta. Entonces, la PTH baja, hablamos de hipoparatiroidismo primario, PTH alta, hiperparatiroidismo secundario. Entonces, ¿qué hago ante un paciente con calcio bajo? Si tiene calcio bajo, acuérdense que el calcio, la gran mayoría se une a proteína. Si el calcio está bajo, puede ser que sea porque esté disminuido las proteínas. Si el problema es que la proteína está disminuido, hay una fórmula que se usa para ver si eso corresponde a los valores normales de calcio. Si en la fórmula me dice que igual está realmente bajo, o si el paciente no tiene déficit de proteína y realmente está bajo, entonces tengo que buscar causa frecuente de
disminución de calcio. ¿Cuáles son las causas frecuentes? La pancreatitis, la sepsis, transfusiones y fármacos. Si no ocurre esta situación, entonces tengo que dosar magnesio. Si tiene una hipermagnesemia, tengo que corregir esta situación. Si esta no es la situación y tengo magnesio normal, ahí tengo que pedir una PTH. Si mi PTH está normal o bajo, estamos ante la presencia de un hipoparatiroidismo. Si la PTH está alta, ahí van a acordarse de un tipo de hiperparatiroidismo terciario, ¿verdad? Donde el PTH está alto y el fósforo también está alto. La causa más frecuente son las enfermedades renales crónicas, pero puede ser también por destrucción tisular o pseudo hipoparatiroidismo. Si la PTH está, o sea, si el fósforo está bajo y la PTH está alta, hay que ver entonces la vitamina D no activa. Si está bajo, entonces el problema es una deficiencia de vitamina D. Si está normal, la vitamina D, tengo que dosar el calcitriol, o sea, el activo. Si está bajo, entonces probablemente sea una insuficiencia renal crónica. Si está normal, hay que pensar en metástasis osteoblástica o resistencia a la vitamina D. Con eso damos fin. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a subir las clases. Si no tienen ninguna pregunta, me avisan. Entonces detengo la grabación para que ustedes puedan estudiar o leer si es que quieren. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Sí, mañana tenemos clase de recuperación tenemos nuestra clase normal y tenemos clase de recuperación a las 8. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase.